que votar la apelación. Y es verdaderamente inexplicable que el senador Fabián, que entiendo lo hizo con buena intención, presentar una apelación justamente para revivir el proyecto del Congreso, del gobierno, que tenía 2 debates ya de trámite, ahora lo quiera retirar, eso no tiene sentido. Oigan, Néstor, pero estar pensando en los trabajadores. Pero Luis Ernesto, y si le ahorramos al país 700.000 millones de pesos. Felipe, pues revive la reforma. ¿Tiene sentido? Mire, es que Felipe, revive la reforma liberal. Para sacar lo mismo la o de golpe mejor no tiene sentido. La reforma laboral. Hipotéticamente revive la reforma laboral hoy y la aprueban rápidamente y nos evitamos todo este embeleco y se cae los trabajadores tienen respuesta rápida. Le agregamos otra parte a la historia. A ver, ¿cuál es? Que hoy la bancada del Pacto Histórico en su mayoría no podrá asistir a la plenaria del Senado. ¿Por qué? Porque hoy hay una audiencia de pérdida de investidura en el Consejo de Estado a la que no pueden dejar de asistir. Entonces, 20, ¿no? Sí, son 20 senadores. Oiga, Néstor, pero la impresión La senadora Isabel Cristina Zuleta dice que esta es una jugadita, pero pues, digamos, así están los tiempos. Entonces que voten la consulta. Es el Congreso. Claro que es una jugadita. En el mundo, en el lodazal, Felipe, de la política, que hay jugaditas a mañana, tarde y noche, ¿cuál es el problema con que los señores del Pacto Histórico se estén dando cuenta? ¿O acaso la consulta popular no es otra jugadita? Pero es lo que llaman jugaditas. ¿Necesitamos o no necesitamos la reforma laboral? Se necesita. Sí se necesita. No hay la menor pero duda Felipe, de eso, mire no que vamos a discutir. Mejorar las condiciones de los trabajadores es importante. Pero si el Congreso decide, dentro de los mecanismos que la Constitución y la ley establece, hacer esto, si nos ahorramos ese embeleco de 700.000 millones y los fines electorales con los que quieran hacer la consulta, pues es una muy buena noticia para el país. Pues es que la impresión que da esto, Néstor, es medio técnico, pero permite también un poquito sincerar el debate. Señor Andrés. Claro. Sí, claro, es que la impresión que da esto, Néstor, es que los temas de reivindicaciones laborales, los dominicales, los festivos, las horas extras, todo lo demás, esto ya ha ido pasando a segundo plano y lo que verdaderamente se está discutiendo en el Congreso o se está peleando en el Congreso es si hay o no en favor del gobierno un inicio temprano de la campaña electoral de 2026 que le permitiría al gobierno empezar una campaña mucho antes, movilizar gente, movilizar su mensaje, posicionar sus mensajes, ir midiendo la temperatura del agua, cómo está en las diferentes ciudades y regiones de Colombia, etcétera. Todo eso financiado con el presupuesto nacional. Entonces, obviamente, Néstor, ahí está ese choque de estrategias, de astucias que estamos viendo en este momento, de lo que llaman jugaditas, que no son realmente, no son realmente nada diferente al aprovechamiento perfectamente válido del procedimiento parlamentario para lograr un fin, que eso lo hace todo el que esté allí y no tiene nada de ilegal, nada de malo, lo ha hecho el Pacto Histórico, lo hace la oposición. Y así es la vida parlamentaria. Porque por otro lado está interesantísimo, porque este es un pulso alrededor de las mayorías y quién tiene en este momento las mayorías. Es un pulso también en el Congreso pensando en las elecciones del 2026. Hoy están, yo le podría decir que 50-50, Néstor. Más, menos, sumas y restas. No, hoy en el Senado están casi que partidos por la mitad. O sea, el gobierno tiene la mitad del Senado. Ricardo. Sí, esto se va a definir por un voto. Solo le digo una cosa, Ricardo. Señor. Siempre que hay lo que llaman voto finish, siempre que están partidos por la mitad, siempre gana el gobierno. Bueno, ese es el lío, porque es que además nos dicen que eso es un contratico más o menos. Porque voltear a uno no es difícil. Acuérdese del congresista Falantala, Néstor, que fue el voto decisivo en algún momento y lo faltonearon. Ese que dice que no se están moviendo duro. Que sí, lo que hace es valorizar. Entre otras cosas, llamativo que no hayan posesionado a la ministra de Comercio, Diana Marcela Morales, sino que estén esperando, no sé si la votación de hoy para oficializarlo o no. Ya está publicada la hoja de vida. Pero no lo han nombrado. Pero no lo han nombrado. Todo eso es legal. Eso se puede, así como se publica, se despublica. Y no fue a China a discutir el cambio del comercio colombiano, ¿no? En teoría ya está publicada la hoja de vida, Héctor, el del señor de la unidad de víctimas, la señora Ministerio de Comercio Exterior, sí, pero yo sigo sin entender eso, ¿no? Y hay de migración porque es que no están nombrando esta mañana. Hay de migración pero yo sigo sin entender. Pero ella sí es propia presidente Uribe en unos términos grotescos, y que además el propio vea el contrasentido, Néstor, haga un paréntesis rápido. Acaba de salir migración de una huelga o de una operación Tortuga. Sí.
y les nombran una señora que es comunicadora social, que no tiene experiencia y no sé qué, entonces están furiosos otra vez. Ya voy a contarles, Felipe, del nombramiento de esta mañana. 9-5. Pero Néstor, yo sigo sin entender por qué es que no aprueban la reforma laboral. Porque por lo menos todo este pulso ha logrado una cosa que me parece muy buena que se haya logrado, que antes no se había logrado, que es que aparentemente hay un consenso de que sí se necesita, de que sí conviene. Porque aquí tuvimos unas larguísimas discusiones en el pasado cuando recién se presentó la reforma de si se necesitaba o no se necesitaba. Y muchos sectores decían, no, eso no solo no se necesita, sino que vamos a perder 500,000 empleos, según dijo el Banco de la República, y otro poco de historias. No, que no se necesitaba esa reforma. Veo que todo eso ya se bajó, se recogió, y ahora estamos todos de acuerdo en que es necesaria una reforma. No, señor. Y eso me alegra mucho. Estamos de acuerdo Héctor, en que se necesita una reforma. Pasemos al siguiente paso, que es ¿a cuál reforma? Héctor, presentemos a cuál reforma. Y yo pregunto por qué la oposición... Héctor, no. Pero déjeme decir. No, es que usted... La única que no interrumpía, que era María Consuelo, ya la dañó. Usted me dañó. La única que mantenía las normas de la decencia. Nada se vuelve, la sociedad lo corrompe. Héctor, esta reforma yo creo que sí tiene consenso, inclusive en el Congreso, sobre dos temas. Sobre horas extras, horario diurno y horario nocturno, y sobre recargos dominicales y festivos. Pero esta reforma laboral va mucho más allá de eso. Es decir, claro. Ok, entonces está bien hundida la reforma. Es que yo no logro entender finalmente. Se puede salvar un pedazo bueno. La cantidad de movimientos y de incoherencias son tan de un lado como del otro. A mí me cuesta. No, porque a mí siempre me ha costado trabajo llevar el paso, pero a usted le cuesta llevar el paso me cuesta. Yo nunca pude y entonces me fregué. Pero petrismo o no. Pero en este caso en particular, pero es que es al revés. Yo no entiendo porque ¿para qué necesitan al gobierno para aprobar una reforma laboral? ¿Por qué cuánta gente que yo le he oído decir es que eso no genera empleo? Yo no conozco un proyecto de ley para generar empleo. Es que le está prohibido a los senadores del Centro Democrático, de Cambio Radical, del Partido Conservador, de la U, presentar proyectos de ley. ¿Por qué no lo han presentado? ¿Por qué no lo han aprobado si tienen la mayoría en la Comisión Séptima del Senado? Porque es que realmente a mí me aterra que quienes tienen la capacidad de tomar la decisión en este caso, porque este no es un tema, en los temas tributarios usted necesita el aval del gobierno y no puede tomar una decisión en contra del gobierno. Pero en la reforma laboral usted puede tomar la decisión en contra del gobierno. ¿Por qué no han presentado un proyecto de ley para hacer todo lo que dicen que hay que hacer? De hecho, la reducción de la jornada laboral fue un proyecto de ley de iniciativa del Centro Democrático y ya es una realidad. El punto aquí es si esa reforma y si la propuesta tiene que aprobarse tal como está, si se resucita o si se aprueba la apelación. Y yo mi opinión es que no, es que se vuelva a discutir y que los congresistas actúen en independencia. En eso estoy de acuerdo con usted, claro. En independencia y en conciencia. Y que el debate no sea un debate de quién tiene más fuerza política en mover votos, sino efectivamente qué les sirve a los trabajadores. Pero hay que decir con toda claridad también que la oposición aquí está salvando los muebles. Sí. No es del agrado de la oposición tomar esta decisión de revivir la reforma laboral. Este es un intento por evitar que haya consulta. Políticamente hay que ser absolutamente claros. Pero ojalá sea para discutirla, no para aprobarla y tragársela entera. Ahora esta es una reforma laboral. Perdón. Aurelio, esta es una reforma laboral, que es una reforma para proteger derechos de quienes ya tienen trabajo. Es una reforma que no se mete con el problema, siendo un tema laboral, que no se mete con el problema serio que hay en Colombia, que es los que no tienen trabajo. Informalidad y la informalidad. Por eso que viene creciendo. Los informales, que es donde está el verdadero problema. Así que eso es, anótelo, Héctor, como otra de las paradojas de esta reforma laboral. Yo sí quisiera complementar las preguntas de Héctor Riveros con esta. Estoy de acuerdo con todas las que él hizo y le agrego una. ¿Y por qué el señor Fabián Díaz, que quiere la reforma laboral, ahora piensa retirar
la apelación. O sea, es que esto sí es, yo oí a Fabián Díaz y dije, pero esto sí realmente ya es el colmo, o sea, es consulta a lo que sea, como sea. Así le vuelvan a poner la reforma laboral encima de su curul en la comisión del Senado. El señor dice, no me interesa, yo quiero la consulta. Eso fue lo que oímos en la entrevista. Es que aquí es quién hace jugaditas y quién no hace jugaditas. Claro, es que realmente estamos en eso. Y los trabajadores, y yo no estoy de acuerdo con la reforma laboral, con esta no estoy de acuerdo. Y no estoy de acuerdo por una cosa, porque no resuelve problemas estructurales del mundo laboral, pero además otra, porque muchos de esos artículos van contra los intereses de los trabajadores. Esa reforma laboral golpea intereses severísimos de los trabajadores y esa reforma laboral a mí no me gusta. Pero sí me extraña que el señor que la defendió hasta el último día ahora no quiera volverla a tener encima de la curul. Eso sí, por favor. Aurelio, porque la consulta va porque va. Lo dijo Benedetti el día que lo entrevistamos aquí y lo repitió Antonio Sanguino ayer. Al discurso del ministro de Trabajo ayer ante la plenaria del Senado. Lo que quieren es consulta. Andrés. Pero es que además los del pacto están haciendo las jugaditas. Si se aprueba la apelación, seguramente irá a comisión primera, que la preside Ariel Ávila y tiene mayorías del gobierno. Es decir, podrían aprobarla y podrían modificarla. La podrían modificar según los reclamos que les ha hecho el pacto a la oposición, de que no sean mezquinos, debatan, discutan y modifiquen lo que quieran la reforma, pero apruébenla. Y en el debate de la Comisión Séptima, del proyecto que tiene mensaje de urgencia del gobierno, la mini reforma laboral, que le metieron unos artículos con otros proyectos que se acumularon, lo que hicieron ayer fue Fabián Díaz reclamar que tenía que haber sesiones conjuntas y tan pronto se iba a abrir la votación, se pararon y se fueron. Estás escuchando Blue Radio. Una mamá sabe escuchar. Siempre está de nuestro lado. Celebra nuestros triunfos. Mamá siempre será el mejor equipo. Feliz día, mamá. Blue, más que radio. El terrorismo volvió a estremecer al país. Los últimos ataques de la disidencia de Iván Mordisco fueron simultáneos en el departamento del Cauca. Esta mañana hay 5 personas heridas, que fue el saldo que dejaron los explosivos, los tatucos que lanzaron los disidentes contra una estación de policía en el Patía. Mientras que en el Plateado, en Argelia, en ese mismo departamento, activaban una motocicleta bomba, y en Caloto esta mañana hay por lo menos 300 niños que no están asistiendo a sus escuelas, a sus clases, por el miedo, por ese terrorismo que es de los guerrilleros que tienen secuestrado a Lian Ortúa, ese niño de 11 años que completa hoy 13 días en cautiverio, que sacaron de su casa en el departamento del Valle del Cauca. Pero en esa misma zona, en Toribío, se reportó también la muerte de un hombre al que le explotó un explosivo en sus manos, un explosivo con el que al parecer iba a atentar contra la fuerza pública, que amanece de luto, lamentando, como la gran mayoría del país, la trágica muerte, el asesinato del soldado Carlos Andrés Cisneros, que fue calcinado al no lograr bajarse del bus que incendiaron los disidentes de las FARC de Calarcá, en el departamento de Caquetá. Reforma pensional, o mejor dicho, la ley pensional en la palestra hoy por el decreto que reglamenta su puesta en marcha a partir del próximo 1 de julio, que aplica para mujeres con menos de 750 semanas cotizadas y para hombres con menos de 900 semanas cotizadas. Grupos poblacionales que caen dentro de esta nueva ley y que leen hoy con detalle el decreto único reglamentario 514 del 9 de mayo. Más de 100 páginas llenas de detalles sobre cómo va a operar el nuevo régimen de protección social para la vejez, cambiando la manera de cotizar para millones de trabajadores colombianos, o al menos para aquellos que laboran en la legalidad y que finalmente son menos de la mitad de la población que trabaja en el país, y quienes a partir de julio deberán cotizar obligatoriamente los primeros 2.3 salarios mínimos en Colpensiones y más allá de su umbral, y hasta los 25 salarios mínimos en un fondo. 9 de la mañana, 14 minutos. Mucha atención, Felipe. Esta mañana hay 2 nombramientos que de pronto tienen que ver con todo lo que está pasando en política. Le va a sorprender uno más que otro. A ver, señor. Primer nombramiento, procurador delegado. Una pista, Felipe, fue director de planeación hasta hace 2 meses.
Alexander López. ¿El que no se le dan las matemáticas? Alexander López, el que se fue del gobierno por el caso Benedetti, ahora será el hombre que cuida la función pública. Ha sido nombrado esta mañana procurador delegado, Ricardo. Sí, señor, lo habíamos anticipado aquí en Blue Radio hace 2 días. El procurador general Gregorio El Hash le había ofrecido al doctor Alexander López Maya, exdirector de Planeación Nacional, el cargo como procurador delegado para la gobernanza y la gestión territorial. Es un cargo importante porque tiene relación directa con alcaldes y gobernadores, no tiene funciones disciplinarias de fondo, es decir, no es sancionatorio, sino es más de índole preventiva. Y como le digo, tiene mucha cercanía con las alcaldías y las gobernaciones del país. Alexander López no le había aceptado el nombramiento al procurador Gregorio El Hash porque estaba con dudas sobre si iría como jefe de debate en una eventual campaña presidencial de Gustavo Bolívar o si aceptaba este cargo. Al final se decantó Alexander López por aceptarle la designación y a partir de este 14 de mayo, Alexander López Maya, repito, es el nuevo procurador delegado para la gestión preventiva de gestión y gobernanza territorial. Quiere decir simultáneamente, Ricardo, que no va a ser candidato en las elecciones del año entrante. Exactamente. Que había sido senador y efectivamente tenía la opción de optar a un cargo, a una elección de una corporación. Recuerde usted que Alexander López fue uno de los gestores de la campaña de Gregorio El Hash como el ternado por el presidente Gustavo Petro de la Procuraduría. Pues ganó en la campaña, ganó. Claro, él fue uno de los que le apostó a El Hash, a Gregorio El Hash y ganó. Ganó en la campaña al interior de la Casa de Nariño, porque dicen que él fue el que le llevó el nombre y la idea al presidente Petro de decirle, oiga, en compañía de Carlos Hernán Rodríguez, el Contralor. Y ellos fueron los que promovieron esa candidatura. Entonces, ganó el doctor Alexander López. Se desencantó de la política Alexander López por lo visto, porque pues él tenía muy serias posibilidades si quisiera volver a ser senador, en fin. A él le había ido, a mi modo de ver, bien en el gobierno, en su paso por Planeación Nacional, y bueno, había estado en el Congreso, en fin. Bueno, para mí es lástima. Yo lo prefería en la política, pero me parece que mata tinto, Héctor. Y es que que esos proyectos, es que en esos empleos ganan bien. Es que ese es el problema, que ese sueldo ahí tiene un sueldo de casi 40 millones de dólares. No, 55. Gana un procurador delegado. Un poquito más, Héctor. Gana más arriba de 55. Gana 50 y pico. Uy, voy a presentar mi hoja de vida. Presente la suya y presenta. Diría un amigo, está perdiendo plata. Y presenta la mía. 9:17 minutos. Este es el primer cargo con gran sueldo aborto. Repito, el nuevo procurador delegado para asuntos de gobernanza es Alexander López, que fue director de planeación. Segundo nombramiento, es la nueva directora de Migración Colombia, una mujer que no tiene mucho que ver con el tema, se llama Gloria Arriero. La hoja de vida ya fue publicada en la página de aspirantes de la presidencia. Publicar la hoja de vida, Felipe dice, quiere decir, esta es a la que vamos a nombrar. No sale todavía el decreto, por supuesto. En la Casa de Nariño, Caterina Ávila. Buenos días, Néstor. Hubo confusión sobre quién asumiría el cargo de Migración Colombia. Cuando la Cancillería estaba a cargo de Luis Gilberto Murillo, se había anunciado a la abogada Nigeria Rentería para ese cargo. Sin embargo, el anuncio nunca se materializó. La entidad lleva más de 7 meses en interinidad con Marta Hernández, quien era subdirectora de la unidad administrativa y que ahora está como encargada. Ahora la presidencia publicó la hoja de vida de Gloria Esperanza Arriero, quien finalmente asumirá el cargo como directora de Migración Colombia. Arriero es defensora del medio ambiente y dirige una empresa de soluciones ambientales que ofrece servicios forestales, de paisajismo, plantas y abonos. Según su hoja de vida, tiene casi 11 años de experiencia como servidora pública y 9 como empleada del sector privado. Sobre su ideología política, es muy cercana al presidente Gustavo Petro, lo deja en evidencia en su cuenta de X, en la que se describe como, abro comillas, defensora de la paz y el ambiente, opiniones personales, pacto histórico, Petro presidente 2022, cierro comillas. Tiene varios trinos defendiendo al mandatario y a su gestión, pero también criticando a los medios de comunicación. Uno de ellos es del 26 de febrero de este año, en donde escribe, abro comillas, los medios prepago calladitos y la justicia de agache, y tienen el descaro de criticar al presidente Gustavo Petro, cierro comillas. La noticia del momento en Blue Radio. Y una tercera noticia urgente, la Fiscalía acaba de pedir medida de aseguramiento, para lo cual tendrá que primero desarrollarse una audiencia de imputación de cargos contra Carlos Ramón González.
Este es el nombre tal vez más célebre, más importante de todos los que están vinculados con el escándalo de corrupción de la Unidad de Gestión de Riesgo. Son las 9:20 en la Fiscalía. Noticia de última hora, Juan Esteban Quintero. Néstor, buenos días. Mucha atención porque se acaba de conocer que la Fiscalía General de la Nación ya radicó audiencia de imputación de cargos contra el exdirector del DAPRE, Carlos Ramón González, por su presunta participación en el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Puntualmente estaba siendo indagado por el delito de tráfico de influencias de servidor público. De hecho, en las últimas semanas, el Tribunal Superior de Bogotá había estado avalándole unas pruebas a la Fiscalía en el marco de esta investigación. Entre esas pruebas recopiladas se encontraba su declaración de renta, pero también esos presuntos encuentros que se habrían dado en la Casa de Nariño, en donde él habría coincidido con Sandra Ortiz y Olmedo López para coordinar lo que era la entrega de dineros a los expresidentes del Senado y la Cámara de Representantes. Hablamos de Iván Name y Andrés Calle. Recordemos que también recientemente la Corte Suprema de Justicia ordenó que ellos fueran enviados a prisión, puntualmente a la cárcel La Picota de Bogotá, mientras avanza esta investigación. Pero también hemos podido conocer de primera mano que ya también se está trabajando en radicar de manera muy pronta la imputación de cargos al exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, quien también está vinculado a este escándalo, puntualmente por la línea que estudia si hubo un direccionamiento de contratos por 92.000 millones de pesos a los congresistas de la Comisión de Crédito Público. Esa es la información de último momento que nos llega desde la Fiscalía General de la Nación. De momento, cabe la posibilidad de que no se cite a una audiencia de medida de aseguramiento. Néstor, esto es algo que aún están estudiando las fiscales del caso. Pero ¿cómo así que hay posibilidades si lo que hacen es solicitarle al tribunal? No, Palo Quemado es una audiencia de imputación de cargos. Aquí yo le complemento porque esta es información en pleno desarrollo, Néstor, la que nos entrega Juan Esteban. Pero la noticia es que la Fiscalía va a pedir imputación de cargos contra Carlos Ramón ¿Podría González? o no podría pedir medida de aseguramiento? Recuerde que Carlos Ramón González salió del país hace meses, aparentemente está en España. Le doy detalles. Los 3 delitos por los cuales serán imputados cargos en contra de Carlos Ramón González, un hombre muy cercano al presidente Gustavo Petro, son cohecho por dar u ofrecer en calidad de autor, peculado por apropiación a favor de terceros, los 4.000 millones de pesos que le entregaron 3.000 millones a Iván Name y 1.000 millones de pesos a Andrés Calle, y el tercer delito es lavado de activos como determinador. 3 delitos graves, por lo cual la Fiscalía Séptima Delegada ante la Corte Suprema de Justicia no solamente acaba de radicar solicitando audiencia de imputación de cargos, sino que también solicitará medida de aseguramiento en su contra. Es decir, va a pedir que Carlos Ramón González vaya a la cárcel debido a la gravedad de los delitos que lo salpican en el escándalo de corrupción de la Unidad de Gestión de Riesgo. Es tal vez el golpe más duro. Es el hombre más cercano al presidente Petro salpicado hasta ahora con Carlos el escándalo. Ramón González, Héctor, fue miembro del M-19. Llevado ahí por el presidente Petro, lo saca producto del escándalo, pero lo lleva a la Dirección de Inteligencia. Así es. Es un hombre que fue presidente además del Partido Verde, que es el partido aquí que sale peor librado alrededor del escándalo de corrupción. La situación es, y seguramente le va a crear un dolor de cabeza adicional al presidente Petro, que no va a poder decir que esta es una fiscalía hostil que le está metiendo en la cárcel a sus funcionarios. Hay algún momento, Felipe, en el que esto de verdad vamos a tener que preguntarnos quién dio la orden. Néstor, la Fiscalía ya está ya en la dijo. cárcel, perdóneme, Es Sandra que además Ortiz. esto es ya en el alma de la Casa de Nariño, adentro. Sandra ¿no? Ortiz, consejera de las regiones, Carlos Ramón González, que va para la cárcel si llega a aparecer. No va a aparecer, Néstor. No, yo también creo, Felipe, que ya... No, ya según dicen, ya el progresista Pedro Sánchez le va a conceder, si es que no le concedió ya el asilo, ¿no? No sé, Felipe, si va a ser fugitivo, si va a ser asilado, si va a ser refugiado, pero esto ya comienza a oler cada vez peor porque las pistas conducen hacia el círculo de confianza del señor presidente. Claro, pero pues y ahora que ir al presidente, que fue culpa de quién, de cacos para robarse una plata. Sí, pero ahora el presidente dirá que fue culpa de quién, que viene el gobierno de Duque, ¿qué dirá? No. Felipe, con la medida de aseguramiento que se decretó contra Name y contra Calle, pues es prácticamente seguro que si la Fiscalía pide la medida de aseguramiento contra Carlos Ramón González, la Corte la
la concede, porque pues digamos las razones para conceder una medida de aseguramiento pues tienen que ser relativamente las mismas de las que los llevaron a detener a los expresidentes de las cámaras. Así que bueno, si aparece Carlos Ramón, pues lo vamos a tener detenido en muy poco tiempo, y si no, será un fugitivo de la justicia, lo cual pone al presidente Petro sin duda en una situación política compleja. Pero aquí hay un tema jurídico interesantísimo, Néstor, que lo planteó la magistrada Cristina Lombana, que es en particular sobre el origen de los 4.000 millones de pesos, porque de los 4.000 millones se ha dicho, lo dijo el propio Schneider, y después incluso creo que lo aceptó quien dio la plata, que era un préstamo de un privado, un señor que ha sido contratista del sistema de la unidad de gestión de riesgo, dijo sí, yo puse la plata. Pedro Castro, ex senador vallecaucano, Pedro Castro. Exacto. Y entonces la magistrada Cristina Lombana, con razón me parece a mí, se pregunta, bueno, ¿y entonces dónde está el peculado? Porque el peculado es sobre recursos públicos. Estos eran unos recursos de un privado. ¿Dónde está el peculado? Se preguntó la magistrada Cristina Lombana en medio de esa... A no ser que el pagaré que le firmó Schneider Pinilla a Pedro Castro era con plata, diga, claro, no, evidentemente pagó con plata de la unidad de gestión de riesgo, pero lo que yo digo es, el pagaré, si el pagaré decía que la plata se le iba a devolver con esos recursos, seguramente se podría configurar. Pero más allá de eso, digamos, hay claramente un tema jurídico muy, muy interesante, me pareció el de la doctora Cristina Lombana, en medio de esa pelotera enorme que hay al interior de la sala de instrucción de la Corte, ¿no, Néstor? Porque mire usted que hay magistrados que están acusando a otros de haber falsificado el auto mediante el cual se ordenó la detención de Name y... De haberlo cambiado. Bueno, pero cambiado es Héctor, una falsedad ideológica. Héctor, le sugiero una pelotera gigante. Le sugiero aquí, mire la luz al final del Héctor Alarcón y Cristina Lombana denuncian eso que cuenta Aquí el tema es el señor Carlos Ramón González, que fue secretario general de la Presidencia de la República, acusado por cohecho, peculado y lavado de activos por la Fiscalía General de la Nación. Así que esta Felipe va a ser la operación al margen de la discusión jurídica. ¿Quiénes están en la al banca? Margen de la discusión jurídica. ¿Quiénes están qué, Felipe? En la banca. ¿En la banca qué quiere decir? Que calientan, Néstor, para la siguiente decisión decisión de la Fiscalía. Ese partido tan horroroso de la Unión de Gestión de Riesgo. Pero ministros. Velasco y Bonilla, ¿no? Ricardo Bonilla. Claro, ministros. Es decir... Y en la Corte 6 congresistas, ¿no? Porque esto tiene dos paticas. Pero lo que sí queda claro, Néstor, con esta línea de investigación que lleva la Fiscalía es, al margen de la discusión jurídica, que coincido con Héctor, que puede ser interesante de si era plata pública o plata privada, la pregunta es para qué estaban teóricamente y según la imputación que se viene usando la plata, pues para comprar votos en el Congreso. Esto es idéntico a la política, idéntico a todo lo que combatieron supuestamente desde la izquierda, diciendo que cómo era posible que compraran a los senadores, a los congresistas, pues claro, porque aquí ya no se trataría simplemente de un negocio, de una coima o de un negocio por unos carrotanques. Política es buena referencia, Luis del más alto nivel. ¿Cuántos condenados hay? Para el trámite, del más alto nivel para el trámite de reformas sociales. A mí me parece de la mayor gravedad por el efecto político que tiene esto, porque si bien las reformas, si ustedes me han escuchado aquí en estos micrófonos defenderlas, la reforma pensional, la reforma laboral, son reformas justas, bajo ninguna circunstancia se justifica un medio como el cohecho o la compra de votos para tramitar esas reformas. Entonces aquí lo que está en juego es el corazón del proyecto del presidente Gustavo Petro, porque sea la plata pública o sea la plata privada, que porque le dieron un pagaré, que porque lo prestó un contratista, el problema de fondo es que, según esa línea de investigación que estamos mencionando, la plata se utilizó fue para comprar congresistas para que aprobaran las reformas a mí me parece, del gobierno. Luis Ernesto, le sugiero que mire no solo el ejemplo de Uribe y la política. Le voy a mencionar algo que pasó muy parecido, Felipe, en un país en donde usted vivió y un caso que usted conoce bien. Esto fue lo que hizo el señor Montesinos para el señor Fujimori en Perú, que fue la operación de compra de congresistas, razón que terminó terminó tumbando al gobierno del Perú en ese momento, a Fujimori y compañía. Exactamente. Con una diferencia fundamental, y era que Montesinos grababa todo. Montesinos grabó todo, Felipe, y eso fue la perdición. Él grababa cuando entregaba la plata y cuando compraba los medios de comunicación y cuando ordenaba las carátulas de lo que allí se conoce como la prensa chicha. Pero es exactamente lo mismo. El hombre de confianza del presidente Fujimori,
que era el criminal Montesinos, lo tumbó. Y aquí están condenados por el caso Yidis Política todos los Néstor, que eran mire la funcionarios lista: de la Casa de Nariño. Teodolindo Avendaño, está Diego Palacios, Yidis Medina, por supuesto que era la protagonista, Sabas Pretel. La lista es larguísima de gente, Alberto Velázquez, tal vez Bernardo Moreno, condenados por la Yidis Política. Recuerde, Néstor, que la Fiscalía, usted se preguntaba sobre la participación de Carlos Ramón González en la audiencia, en una de las tantas audiencias de la Fiscalía en contra de Olmedo López. La fiscal del caso fue clara en decir que él había dado la orden, y es que se habla de entrega de por lo menos 70.000 millones de pesos, claro, y en el famoso cónclave de 70.000 millones de pesos para Name y para Calle. Sí. Ospina, yo tengo una pregunta, perdón, es que tengo una pregunta para Ricardo Ospina que no le entendí muy bien. ¿Por qué o por dónde se tipifica el lavado de activos? Es una buena pregunta, pero le imputan lavado de activos a Carlos Ramón González. No la veo clara, no desconocemos, Felipe, sí, obviamente a fondo la decisión. No sé si tiene que ver con pero no la veo clara por el lavado de activos. Felipe, no. Es noticia. No, le pregunto porque me quedó la duda, ¿no? Porque pues me imagino, Felipe, que toda la operación de corrupción termina lavando una cantidad de plata. No sé, se lo preguntaré a la gente de la Fiscalía. Mire, solamente un dato adicional, y es que en consonancia con lo que decía Luis Ernesto, la Corte Constitucional se alista para discutir la reforma pensional. El magistrado Jorge Enrique Ibáñez, muy seguramente antes de que termine esta semana, va a radicar ponencia para que en 2 semanas comience el estudio. Y en esa ponencia, en 2 que realmente va a radicar, va a incluir muy seguramente los hechos de corrupción, la compra presunta de Iván Name y Andrés Calle, como un hecho que tumbaría, invalidaría, viciaría plenamente desde el Senado el trámite de la reforma pensional. Bueno, ese va a ser el otro efecto gigante. Bueno, vamos a ver la ponencia. Es difícil porque pues eso todavía no está aprobado y sería difícil que el magistrado Ibáñez asumiera que el hecho está aprobado, pero le iba a decir Néstor que no está aprobado ¿qué? Pero que la corrupción de la unidad de gestión de riesgo fuera para hacer aprobar la reforma pensional. Que hubo corrupción en la unidad de gestión de riesgo, eso no hay duda. Pues digamos, no está aprobado porque no hay una condena, pero en la medida de aseguramiento la Corte en 5 apartados dice claramente que lo que se deduce de toda el cónclave y el entramado criminal era justamente buscar favores en el Congreso para aprobar la reforma pensional y la reforma a la salud. Esta es noticia y se van a derivar de aquí en adelante muchas discusiones. Los acuerdos de Schneider y de Olmedo dependen de eso, de los dichos, del testimonio de ellos diciendo que esto era para comprar el Congreso, para impulsar las reformas del gobierno. ¿Quién estará comprando pasajes para Panamá? Néstor, es que le iba a recordar un caso que es bastante más parecido incluso que el de Montesinos, que es el del denominado mensalao que ocurrió en la primera presidencia del presidente Lula. El mensalao quería decir que le daban una mensualidad a unos congresistas, una mensualidad física de donde sacaban la plata, pues de la corrupción, y se la daban como una especie de sobresueldo, digamos, que iba en maletines al Congreso brasileño, y ahí terminó condenado un señor que se llama José Dirceu, que tenía 2 características parecidas a las de Carlos Ramón González. También había sido guerrillero y fue jefe de gabinete de la presidencia de la República del presidente Lula, y en esa condición cometió esos delitos del mensalao. En Mañanas Blue, la canciller Laura Sarabia aclaró que la adhesión de Colombia a la Ruta de la Seda no es un tratado de libre comercio, pero sí un acuerdo de cooperación entre China y Colombia. El documento que fue firmado es un plan de cooperación, no es un tratado comercial como está con los Estados Unidos, y es principalmente, no implica compromisos legales como tal, pero sí es un acuerdo de voluntades entre 2 naciones en los cuales buscaremos como catalizador una nueva ola de inversiones y sobre todo buscar, y nos comprometimos a buscar un desarrollo comercial equitativo, y a eso es lo que vendrá paralelamente a esta firma, como ya se dieron los primeros resultados. Obviamente este es un camino que cada uno de los sectores empezará a liderar de acuerdo a sus objetivos. Sigan esos contenidos en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio.
Las decisiones de la Corte Constitucional se tienen que cumplir al pie de la letra y no a medias. La Corte le dio una nueva orden al Ministerio de Salud. Primero suspendió por 30 días la mesa de trabajo que se instaló para recalcular el valor de la UPC, el valor que se paga por cada afiliado al sistema de salud. Pero como la orden llegó cuando ya se había terminado con estas mesas, entonces la Corte también ordena reiniciar la discusión hasta cumplir con los parámetros que exigen recalcular la UPC. Es que la Corte considera que el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo hizo mesas restrictivas que no necesariamente permitieron la participación de todos los actores del sistema de salud y, lo más grave, que no se está escuchando a todos los interesados. Es decir, que pese a instalar las mesas, no se recalculó la UPC porque no se hizo una evaluación real ni efectiva de quienes están soportando la crisis financiera del sistema, quienes llevan años alegando que la UPC no alcanza y que está mal calculada. La Corte también consideró la resistencia del ministro Jaramillo a aceptar que hay un rezago en el precio de la UPC, que hay que recordar hoy es de 1.521.489 pesos por afiliado al año en el régimen contributivo. Y mientras en el Congreso se juega una parte importante del futuro político del país de cara a las elecciones del año entrante con la consulta popular, la justicia habla de los escándalos de corrupción que involucran a altos funcionarios del gobierno del presidente Gustavo Petro. En este caso les hablo de César Manrique, quien hasta hace 6 meses fue director del Departamento Administrativo de la Función Pública, entidad que depende directamente del presidente Gustavo Petro, quien tendrá que responder ante la justicia por el escándalo de corrupción en la unidad de gestión de riesgo. Los delitos por los que tendrá que responder Manrique en imputación de cargos a finales del mes de mayo son concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos y peculado. Esos delitos, por su gravedad, le darían cárcel a Manrique, que, como les digo, ha sido históricamente muy cercano al presidente Gustavo Petro. Durante un debate de control político en la Comisión Quinta del Senado que se extendió por unas 4 horas, se desató una fuerte polémica por el caso del lote Aguas Vivas en Medellín, que involucra al exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien a su vez señala al actual mandatario Federico Gutiérrez. El tono subió entre varios congresistas o incluso exfuncionarios de la administración de Daniel Quintero. 9:37, Víctor. Hoy es un día clave porque el DANE va a contarnos cómo le fue a la economía colombiana en los meses de enero, febrero y marzo de este año. Sí, digamos, vamos a conocer algunas cifras preliminares relacionadas con el Producto Interno Bruto. Ricardo, conoceremos sobre las 10 de la mañana datos de la industria manufacturera y del comercio en Colombia. Son insumos claves para entender cómo van esos dos sectores, porque más adelante en la semana el DANE efectivamente nos compartirá cifras del Producto Interno Bruto. 9:38 minutos. A propósito de cifras de economía, el DANE publicó en las últimas horas el desagregado del mercado laboral correspondiente a este primer trimestre. Estamos en época de balances. Entre otras, el DANE reportó que en Colombia hubo 2.680.000 ninis hasta marzo, es decir, jóvenes, personas que ni estudian ni trabajan. Se reduce 9% esa cifra frente al primer trimestre del 2024. La doctora Piedad Urdinola es la directora del Departamento Nacional de Estadísticas de Colombia. Doctora Urdinola, buenos días. Muy buenos días para usted, para todo su equipo de trabajo y las personas que nos están escuchando en este momento. Doctor Urdinola, gracias por atendernos. ¿Cuál es el motivo para esa positiva reducción en 9% de la cifra de personas, sobre todo jóvenes, que ni estudian ni trabajan en Colombia? Bien, pues bueno, primero aquí recordarte que desde el 2021 la OIT cambió la metodología, el DANE la coge porque el DANE sigue todos estos lineamientos, buenas prácticas y estándares internacionales desde el 21 mismo, y ya no los llamamos NIMS, ahora los llamamos NOES. A veces que no están ocupados o que no estudian, es la definición se vuelve un poco más precisa y pues dejamos de utilizar este término que era pues más coloquial. Y bueno, lo que estamos viendo es un muy buen comportamiento del mercado laboral a lo largo de los últimos 12 meses. Perdóneme, Pedro, aprendemos todos. Ya no se les dice ninis, sino se les dice, ¿cómo? No es, N-O-E, no es, no ocupado o estudiando. No es. Cambio el término.
Ahora sí al Cambia fondo. el término, sí, señor. Los NOES, Ahora ¿por qué sí. se reducen los NOES en Colombia entre el 2024 y el 2025, al menos en el primer trimestre, doctora Urdinola? Bien, estamos viendo un muy buen comportamiento del mercado laboral, estamos viendo como todas las condiciones que son ideales en el mercado laboral mejorando, estamos viendo mayor participación, tanto de hombres como mujeres, mayor ocupación también y un número mayor de personas que están saliendo fuera de la fuerza de trabajo. Entonces aquí lo que estamos viendo es precisamente que para todas las áreas geográficas del país, todos los dominios geográficos, tanto en otras cabeceras, en las 23 ciudades y en los centros poblados y rurales dispersos, está cayendo este número de jóvenes que son NOES. Entonces lo que estamos viendo son unos cambios que son realmente todo el mercado laboral. Estamos viendo una mejora en todo el mercado laboral, tanto de las personas que están saliendo a buscar trabajo, como de las personas que están, por ejemplo, estudiando más. Estamos también encontrando unas cifras en las que las personas que están en la fuerza, fuera de la fuerza de trabajo, perdón, son personas que también están estudiando en estas edades, que son las de los jóvenes. De nuevo, siguiendo las definiciones de la OIT, son las personas de 15 a 28 años. Y doctora Urdinola, en cuanto a la calidad del empleo que están encontrando estos jóvenes, ¿qué nos puede decir? Porque hay muchas preocupaciones, sobre todo en el mercado laboral, que sí están mejorando las cifras de desempleo, que sí hay una creación de puestos de trabajo, pero sobre todo en el mercado informal, no con todas las prestaciones que tienen esos trabajadores formales. En el caso de los jóvenes, de los NOES, yo me sigo adaptando al término, ¿cómo es la calidad de empleo que están encontrando? Bien, aquí también es muy importante tener en cuenta que la definición de informalidad también cambió en el 21. Antes teníamos una medición que solamente iba a las zonas urbanas, ahora podemos medirlo tanto en lo urbano como en lo rural. Y lo que estamos viendo es desde que teníamos esa medición en el 21 que la informalidad viene cayendo. Estaba en 60.7 y ahora está en 57.2%. Este es un problema estructural del mercado laboral colombiano, altísimas tasas de informalidad, seguimos teniendo altísimas tasas de informalidad, repito, 57.2% en el total nacional, pero viene cayendo desde el 67% que tenemos. La informalidad se asocia a dos cosas, a lo que tú mencionas, a que las personas no tengan acceso a los pagos del sistema de seguridad social, pero también a que las empresas donde están trabajando no sean formales, es decir, no tengan sus papeles, no estén registradas en Cámara de Comercio, no lleven una contabilidad. Entonces ahora la definición de informalidad es doble, no solamente desde el lado de la persona que trabaja, sino también desde las empresas. Y lo que estamos viendo es precisamente una disminución también mucho más lenta, mucho más abajo de lo deseable o de lo que sería ideal, pero sin embargo también estamos viendo esta caída en la informalidad. Directora, bueno, sí, lo que se llama economía subterránea, pero volviendo a los NOES, a los ninis o a los ninjas, como le dicen en los Estados Unidos, ¿cómo están conformados hoy por hoy en el país en términos, por ejemplo, de género y de edades? Ya usted nos dio en términos de ruralidad y de grandes ciudades, pero ¿cómo sería en términos de edad y de género? Doctor Urdinola. No, muy, muy importante tu pregunta, porque en el mercado laboral lo que vemos son unas diferencias estructurales que suceden no solo en Colombia, sino en el mundo entero. Y lo que tenemos allí es que es más vulnerables los grupos que tradicionalmente son más vulnerables. Entonces, donde tenemos mayores tasas de desocupación en la juventud y dentro de la juventud en las mujeres. Entonces, algo similar pasa también en el caso de los NOES, ¿no? Tenemos allí unas brechas que son importantes también tener en cuenta para cada uno de estas cifras que nosotros estamos produciendo, y pues no se escapa también el caso de los NOES, donde tenemos también una influencia más grande para las mujeres. Claro, pero fíjese, doctora Urdinola, no sé si usted está de acuerdo con la posibilidad de que Colombia siga siendo el país del rebusque. Las cifras aumentan, la gente sigue rebuscándosela. Sí, sin duda alguna nosotros vemos que en Colombia, pues como lo mencionamos hace un momento, pues las altas tasas de informalidad que están por encima del 50%, pues lo que nos están mostrando es eso, que el 50% de la economía está formalizada y el otro 50% de la economía no logra ser completamente formalizada. Esto también es algo que vemos en otros países latinoamericanos, Brasil, México, que son países y economías mucho más grandes que la colombiana, pero que sin embargo también tienen esta misma característica. Entonces esto es algo que pasa en los mercados laborales y en las economías de nuestra región, se llaman economías duales. Doctora Piedad Urdinola, muchas gracias por estos minutos y atentos a las cifras que revelan ustedes en instantes sobre el PIB del primer trimestre.
¿Soy muy imprudente si le pido anticipación del dato? Sí, es muy imprudente. Sí, no puedo revelarlas todavía, pero las vamos a... Sí, señor. 44. Pero sí, mañana estaremos presentándolas para toda la comunidad. Gracias, doctora Ordinola. 9:44 llegan los deportes y luego la actualización de las noticias en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Una mamá sabe escuchar. Siempre está de nuestro lado. Celebra nuestros triunfos. Mamá siempre será el mejor equipo. Feliz día, mamá. Blue, más que radio. En Mañanas Blue, la canciller Laura Sarabia aclaró que la adhesión de Colombia a la Ruta de la Seda no es un tratado de libre comercio, pero sí un acuerdo de cooperación entre China y Colombia. El documento que fue firmado es un plan de cooperación, no es un tratado comercial como está con los Estados Unidos, y es principalmente, no implica compromisos legales como tal, pero sí es un acuerdo de voluntades entre dos naciones en los cuales buscaremos como catalizador una nueva ola de inversiones y sobre todo buscar, y nos comprometimos a buscar un desarrollo comercial equitativo, y a eso es lo que vendrá paralelamente a esta firma, como ya se dieron los primeros resultados. Obviamente este es un camino que cada uno de los sectores empezará a liderar de acuerdo a sus objetivos. Sigan esos contenidos en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. Las decisiones de la Corte Constitucional se tienen que cumplir al pie de la letra y no a medias. La Corte le dio una nueva orden al Ministerio de Salud. Primero suspendió por 30 días la mesa de trabajo que se instaló. Ya tenemos las 9 de la mañana, 47 minutos. A esta hora la información deportiva con TCC en Mañanas Blue. O árbitro vai finalizar o jogo, aponta o meio do campo. Termina o jogo na Arena Castelão. 0 pro Fortaleza, 0 pro Atlético Bucaramanga. Empate con acento brasileño. Buen resultado del Leopardo en Brasil. Un 0-0 que deja al Atlético Bucaramanga tercero en su grupo y vivo para pelear el paso a los octavos de final de la Libertadores. Análisis y visión del profe Leonel Álvarez. Sabíamos que era un partido difícil el que enfrentábamos hoy. Fortaleza, sabíamos que iba a salir con todo a ganar y a asegurar la clasificación. Y las apuestas decían que hoy ganaba. Nadie gana antes de jugar y tengo que valorar el trabajo de mi equipo. Sigue la batalla, el juego decisivo para el Leopardo será este 29 de mayo en Chile, donde Bucaramanga irá por una victoria frente al Colo-Colo. También por la Libertadores, hoy Atlético Nacional recibirá en Medellín al Bahía de Brasil. El club verdolaga necesita ganar para tomar liderato de su grupo y depender de sí mismo para avanzar a octavos. Ese es el objetivo del ecuatoriano Billy Arce, al servicio del Verde de Antioquia. Motivado, contento, esperemos tener una buena tarde-noche como en el anterior partido. Va a ser importante sacar los 3 puntos para seguir en el objetivo que es la clasificación. Esperemos anotar, cruzar y tener la misma presión e intensidad que tuvimos el partido anterior. Atlético Nacional sin David Ospina en cancha por una virosis. Hoy enfrenta al conjunto brasileño. Es segundo de su grupo con 6 puntos, detrás justo del Bahía que acumula 7 unidades. Y por la otra copa, la sudamericana, entra en escena el América de Cali. La Mechita recibe a Huracán de Argentina. El llamado Globo es líder de su grupo y lo escolta el rojo caleño. Un triunfo es la necesidad de Escarlata y el técnico Jorge Polilla da Silva sabe del duro reto de hoy en el Pascual Guerrero. Yo creo que es un muy buen equipo, es un equipo muy bien parado, con muy buenas individualidades y yo creo que ha hecho una gran copa. Creo que la diferencia por ahí en puntos es la victoria
en San Pablo que ellos tuvieron la primera fecha, pero sí que es un rival duro, difícil, como con todos los equipos argentinos. Huracán es líder con 10 puntos, América es segundo con 6. El juego entre América y Huracán desde las 8:45 de la noche con el equipo deportivo de Blue en todas nuestras plataformas y a través de Blue Radio. Por la Liga en Colombia, Deportivo Pereira se puso al día y derrotó 1-0 al Deportivo Pasto con gol de José Moya. La victoria matecaña deja haciendo cuentas al profe Dudamel y al Pasto mirando la calculadora para seguir en la lucha por un cupo entre los 8. Primero Dudamel. Cuando el resultado está a nuestro favor, tenemos que tener esta capacidad de sostener el resultado. Ya llegará el momento en donde podremos tener un mayor juego asociativo para controlar los partidos sin el balón, pero creo que hoy hemos sido dominadores del juego, con y sin la pelota, y merecedores del triunfo. Y las cuentas de Camilo Ayala, técnico del Pasto. Quedan 6 puntos en juego, 3 de ellos en casa, contra un rival directo como Once Caldas, que es un gran equipo. Y vamos a aferrarnos hasta lo último, hasta el último segundo, a la posibilidad que tenemos, a la posibilidad que hemos forjado, y vamos a pelear hasta el final. Eso está muy claro, el grupo lo sabe, nosotros lo tenemos más que claro. La Liga vuelve mañana con el juego aplazado entre Medellín y Tolima en el Atanasio Girardot. Pausa y hablamos del Papa y el tenis, de la NBA y del Giro de Italia. Piacere. Piacere. Molto onorato. Grazie mille. Ieri sera ha vinto. Siamo riusciti, sì. La mia racchetta. Questa es la raqueta. Sí, questa è molto simile. Este es el saludo entre el Papa León XIV y el tenista italiano Jannik Sinner, número 1 del mundo. El Santo Padre recibió al tenista en las salas adyacentes al aula Pablo VI. Sinner le regaló una raqueta y lo invitó a jugar. Pues bien, con raqueta en mano y cerca al trofeo del Masters de Roma, que se juega por estos días, el Papa le respondió con ingenio: no, aquí todo se rompe, quizás la próxima vez. Un cálido encuentro que remarca al sumo pontífice, también cercano al mundo del deporte. Indiana Pacers, 114, 105, Indiana se queda con la serie y ya está en la final de la Conferencia del Este. La NBA en D2. Indiana avanza, sí, selló su clasificación con el triunfo para quedarse en la serie 4-1 frente a los Cavaliers de Donovan Mitchell. 114-105, el triunfo de Indiana, que ahora le permitirá justo a los Pacers actuar en su segunda final consecutiva de la Conferencia Este. En la otra orilla, los Thunder de Oklahoma derrotaron 112-105 a los Nuggets. Oklahoma está arriba 3-2 en esta serie por la Conferencia Oeste y mañana serán protagonistas del juego número 6 en Denver. A ver si hay igualdad por parte de los Nuggets o los Thunder avanzan a disputar el título de la Conferencia Oeste en el mejor baloncesto del mundo. Y cerramos con el Giro de Italia a esta hora, rodando en Italia camino a Matera. Aquí en Mañanas Blue les contamos este resumen rápido. 2 hombres adelante, 36 segundos. Son 2 de la fuga inicial que seguramente van a ser absorbidos por el grupo, y tenemos presencia colombiana en este lote donde va Pedersen el líder y donde están los colombianos muy atentos. Está, además de la representatividad de nuestra nación, está por supuesto la doble representación, triple representación, porque también está Jefferson Cepeda, está en el grupo, lo mismo que Alexander Cepeda, que es su primo, Chalequito, acompañando a Richard Carapaz con el Education Easy Post, y está por supuesto Orluis con el Movistar también, y el corredor mexicano Isaac del Toro, que está ahí formado con los uniformes del equipo del UAE Team Emirates, es el tercero en la fila en este momento. Gracias a Goga y a JJ junto a Santi para los 18 kilómetros que le restan a esta nueva jornada del Giro. A esta hora, noticias de la primera grande de la Corsa Rosa en Mañanas Blue, 9:53.
Y mientras en el Congreso se juega una parte importante del futuro político del país de cara a las elecciones del año entrante con la consulta popular, la justicia habla de los escándalos de corrupción que involucran a altos funcionarios del gobierno del presidente Gustavo Petro. En este caso les hablo de César Manrique, quien hasta hace 6 meses fue director del Departamento Administrativo de la Función Pública, entidad que depende directamente del presidente Gustavo Petro, quien tendrá que responder ante la justicia por el escándalo de corrupción en la unidad de gestión de riesgo. Los delitos por los que tendrá que responder Manrique en imputación de cargos a finales del mes de mayo son concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos y peculado. Esos delitos, por su gravedad, le darían cárcel a Manrique, que como les digo, ha sido históricamente muy cercano al presidente Gustavo Petro. Teniendo en cuenta la adhesión de Colombia a la nueva ruta de la seda, la canciller Laura Sarabia habló de otros acuerdos comerciales con China en Mañanas Blue. Hoy Colombia se está abriendo al mundo y tenemos desafíos principalmente en varios sectores y es precisamente lo que queremos avanzar y apuntarle esto. De acuerdo y paralelamente a este documento que fue firmado, como ustedes lo mencionan, también hay otros acuerdos. Entre los anuncios más destacados está la admisibilidad del limón Tahití y el banano colombiano, y esto fue gracias a la gestión y el trabajo de la ministra de Agricultura, Marta Carvajalino. También hay proyectos en inteligencia artificial liderados por MinCiencia. Entonces, esto no se ha quedado simplemente en el documento o que más productos chinos lleguen a Colombia, sino la idea es apostarle y apoyar tanto a nuestro sector privado, a los microempresarios, a las grandes empresas, para que también lleguen acá, y esa es una de las grandes apuestas. Sigan toda esa información en bluradio.com. En Blue le ponemos cara a la radio. Durante un debate de control político en la Comisión Quinta del Senado que se extendió por unas 4 horas, se desató una fuerte polémica por el caso del lote Aguas Vivas en Medellín, que involucra al exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien a su vez señala al actual mandatario Federico Gutiérrez. El tono subió entre varios congresistas o incluso exfuncionarios de la administración de Daniel Quintero, lo que llevó al presidente de la comisión, Marcos Daniel Pineda, a intervenir para exigir respeto, especialmente al exsecretario privado Juan David Duque. Yo lo invito a que respire, le baje un par de volúmenes. Aquí nadie está gritando. Hemos hecho un debate con altura, con respeto. Usted fue secretario de planeación, tengo entendido. No, privado de la alcaldía. Ya, parece más que fuera secretario político y no técnico. Bájale. Una de las intervenciones que más generó polémica fue la del senador citante a esta sesión, Andrés Guerra, quien a propósito de este escándalo de presunta corrupción lanzó una dura crítica al exalcalde Quintero, aludiendo a su campaña 2019. Un exalcalde en el 2019 entró al Consejo de Medellín y llevó un queso y decía que la ciudad tenía que entender algún día la problemática de lo que hacía la clase política. Pues le digo a ese exalcalde que el queso que llevó al Consejo de Medellín ya no está de este tamaño, que él dejó... 9 de la mañana, 57 minutos. Actualizamos las noticias y hablamos de la carta que enviaron los gobernadores al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, advirtiéndole sobre el inminente colapso de los hospitales públicos. La deuda, si siguen las cosas como van, de la CPS ascendería al final de este año a 17 billones de pesos. El presidente de la Federación de Departamentos es el gobernador del departamento de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara. Gobernador, buenos días. Ricardo, muy buenos días. Un saludo especial para ti, para todo el equipo de trabajo y para todos los colombianos a esta hora de la mañana. Gobernador, la carta que usted firma en compañía de una persona también muy importante de la Federación de Departamentos tiene un diagnóstico claro. Quisiera preguntarle inicialmente por eso y luego le pregunto por las propuestas de solución que plantean ustedes al ministro de Salud. Ustedes hablan del agravamiento de la crisis y de la deuda de la CPS, 9 de las cuales hoy están intervenidas por el gobierno nacional. Así es, Ricardo, como lo estás diciendo, la carta que enviamos ayer los gobernadores fue una decisión que tomamos los gobernadores del país por la preocupación que tenemos por la situación que hoy se vive en las regiones de Colombia en materia de la prestación del servicio. ¿Sí? Hoy existen 9 EPS intervenidas que tienen más del 50% de la población atendida. Tenemos una cartera que supera los 15 billones de pesos. Y esto lo que está haciendo es afectando a la prestación del servicio no solamente en los hospitales públicos y entidades públicas, sino también en las entidades privadas que hoy están ya recortando prestación del servicio en algunas especialidades,
están despidiendo personal, pasa en las regiones, pasa en el departamento de Córdoba, y esta preocupación, y no esperar que estalle una bomba, una situación de orden social por la falta de la prestación de calidad y a tiempo del servicio de la salud, lo que hemos es enviado una carta al señor ministro de Salud para poder tener una reunión de la manera más pronta, urgente, junto con el superintendente de Salud, para ver de qué manera, de manera conjunta, salimos de que hoy tiene el sector salud en el país. Sí, en la carta ustedes, gobernador, plantean una propuesta. Quisiera saber cómo se imaginan ustedes la implementación de ella en caso de que el Ministerio de Salud aceptara. Hablan de un mecanismo de contingencia inmediato que garantice la liquidez de los hospitales públicos, pues claro, mientras se resuelven los problemas estructurales. Lo que hay que ver todo el sistema, la estructura del sistema. ¿Sí? ¿Cuántos recursos hoy le adeudan a las EPS? Porque aquí hay que ver primero es si les han girado los recursos a las EPS. ¿Cuántos recursos le han girado a las EPS y cuántos recursos las EPS han girado a las entidades prestadoras del servicio de salud? Aquí la idea no es simplemente buscar un culpable, decir que la situación, simplemente tenemos que poner en conocimiento del orden público, o sea, poner en conocimiento de los colombianos la situación que se vive en la región, y la idea es que podamos buscar una solución de manera conjunta al gobierno nacional. Entonces hay que ver estas EPS intervenidas y no intervenidas, cuántos son los recursos que le han girado, cuánto la deudan, y que también conozcan el gobierno nacional, la superintendencia y el ministerio, conozcan las deudas que tienen estas EPS con entidades prestadoras de las regiones de Colombia. Y ahí mismo que se pueda activar un plan de contingencia de acuerdo a la caja que tengan las EPS y los recursos que no le haya girado la nación a las EPS. Entonces la idea de esto no es abrir un debate político, no es abrir una confrontación,